vacío. Y vamos a tener abortos espontáneos, terapéuticos o inducidos. El aborto provocado puede ser legal o ilegal. El ilegal es cuando se va a la farmacia, se compra su tableta, se toma, se pone y perdió el embarazo. Ilegal cuando, mejor dicho, ilegal cuando la paciente, por ejemplo, tenga una agresión sexual. En el país sí está legislado, ¿no? O tiene permiso para poder hacerse un aborto, interrupción legal del embarazo. Que tenga la mamá una patología que la va a matar por haberse embarazado o por seguir con su embarazo, abuso sexual o incompatibilidades con la vida, ¿no? Que no tenga cerebro, no sé. En esos casos sí se puede hacer. Ahí está, habíamos dicho entonces las variedades clínicas que ya hemos hablado, desde la amenaza, el aborto en curso, el inevitable, el inminente, incompleto, completo, retenido, habitual y séptico. No se olviden que va a ir progresando si no hacemos nada. Siguiente, por favor. Entonces la amenaza ya hemos dicho, vean aquí por ejemplo, se ve el saco gestacional, el bebito con latido, aquí, el saco gestacional, el bebé tiene latido, no hay dilatación. Una variante, chicos, de la amenaza va a ser el huevo anembrionado. Es la clínica similar a la amenaza de aborto, pero vean ustedes aquí que el saco gestacional está vacío, no aparece el embrión nunca. Entonces, cuando la paciente llega al primer control, siempre le vamos a indicar una ecografía transvaginal y ahí vamos a mandar a ver que solo se ha formado el saquito, ¿no? Esa es una alteración genética donde no hay un buen intercambio genético y no se forma el bebé. Quizás el esperma no tenía, carga genética en su cabeza o el óvulo tenía alguna alteración. Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento dice, ¿no? Si hemos dicho que hay una infección, una causa infecciosa, especialmente las infecciones son las que más causan amenazas o abortos, ¿no? Entonces, si estamos pensando en una infección, mejor dicho, urinaria, vamos a iniciar tratamiento, denle el antibiótico, a ver, dependiendo, le pueden dar cefalosporina, le pueden dar algún otro tipo de antibióticos, de acuerdo a lo cultivo, sería lo ideal. Si es una infección vaginal, le vamos a dar óvulos, ¿no? Para que esa infección no avance. Podemos utilizar antiespasmódicos porque el útero está en contracciones, o le relaja y puede ayudar. Podemos usar, por ejemplo, el propinoxato o también utilizamos Viadil compuesto, ¿no? La indometacina es el antiprostaglandínico ideal o el que más deberíamos utilizar en el caso en el que la paciente ya está empezando a sangrar o tenga dolor, ¿no? Es como un analgésico y un inhibidor de la prostaglandina. La prostaglandina es una sustancia que se libera en el cuerpo secundaria a un proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces el cuello tiene receptores de prostaglandinas. ¿Qué es el misoprostol? ¿Alguien sabe? ¿El misoprostol de qué familia es? De las prostaglandinas, ¿no ven? El misoprostol, prostaglandina. Cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso, las prostaglandinas y los factores inflamatorios empiezan a liberarse a nivel del cervix y empiezan a dilatarlo. Por eso el misoprostol, cuando nosotros queremos provocar un aborto, le ponemos misoprostol, ¿ve? Porque es prostaglandina. Entonces, el inhibidor de esa prostaglandina va a ser la indometacina. La indometacina es un supositorio y también hay indometacina para vía oral, pero el que más usamos es el supositorio. Entonces le colocamos a la paciente por 3 noches, vía rectal, el supositorio, por 3 dosis, ¿no? 3 noches. Como les decía, la progesterona micronizada es la hormona sintética que si es un caso de una insuficiencia del cuerpo lúteo nos va a ayudar. Entonces, dentro del diagnóstico dice el examen de orina, es hacer la ecografía, ¿no? Siguiente. En el aborto en curso le hemos dicho que hay 2 diferenciaciones. El inminente, membrana íntegra. El inevitable, membrana rota. Vean ¿qué es? ¿Inminente o inevitable? Inevitable, ¿no? Porque está membrana rota y hay pérdida de líquido.
Entonces hay contracciones, el producto está en el útero, el orificio está dilatado, hay contracciones o dolores y es irreversible, por eso es inevitable. Siguiente, por favor. Entonces se elimina el producto, vean cómo se va a ver la imagen, como hiperrefringentes, ¿no? O sea, brillosos los tejidos que han quedado dentro de él. Si se pierde parcialmente el tejido o el producto se expulsa y se quedan sus membranas, su placenta, es un aborto incompleto. Hay a veces hemorragias abundantes, modificaciones cervicales. Cuando hay un aborto completo, se ha eliminado todo, escaso sangrado y el cervix va a estar ya cerrado porque ya se eliminó todo. Siguiente punto. En el aborto retenido, como les dije, chicos, la diferencia es que el producto no tiene latido, se murió, puede ser que ya esté momificado incluso porque la paciente no ha ido a sus controles y no se había dado cuenta. Siguiente por favor. Ahí está entonces más o menos lo que tienen que hacer, el cuadro de diferencias. Ya hemos visto que va a haber diferencias en el sangrado y diferencias en el contenido uterino y la modificación cervical. Siguiente, por favor. El aborto infectado es cuando el aborto incompleto se infecta, ¿no? Como está abierto el cuellito, hay migración de las bacterias a través del cervix. Pueden haber estreptococos, pseudomonas, Escherichia coli. Especialmente si es provocado el aborto, va a haber más riesgo de procesos infecciosos. Antiguamente las pacientes se metían palitos, tronquitos, palillos, de todo. Entonces palitos de las bicicletas, dicen, ¿no ven? Para poder provocarse un aborto. Entonces, la clínica va a tener el sangrado transvaginal, el útero doloroso, la paciente va a tener, si hay un proceso infeccioso o está infectado, fiebre, malestar, taquicardia, dolor a la movilización uterina, y en la ecografía vamos a seguir viendo restos, incluso con características de como burbujas de aire, ¿no? Ese es un proceso infeccioso. Siguiente, por favor. Entonces, en el aborto infectado van a haber complicaciones, porque no solamente es que la paciente sea infectada, le ponemos antibiótico y se acabó, ¿no? Puede haber endometritis, shock séptico, incluso peritonitis, ¿no? O tardíamente el aborto infectado se va a convertir en infertilidad, más riesgos de acretismo, placenta previa, porque el tejido endometrial va a quedar alterado en su estructura. ¿Qué ha pasado? Quiero ver el partido, ya está. Dale. No, es que pasó. Entonces, en el aborto séptico, muchas veces la paciente va a requerir también terapia intensiva, porque puede haber falla renal, falla multiorgánica, cardiopatía, o sea, la paciente se complica y va a llegar a morir si es que no hacemos un buen manejo o multidisciplinario, o sea, con otras especialidades. Siguiente. Lo mismo hemos dicho ya, factores de riesgo ya hemos revisado. Dale, siguiente. Diagnóstico, clínica, laboratorio y ecografía, ¿no? No se olviden. Siguiente. ¿Cómo vamos a manejar el aborto? Ustedes que van a ser médicos generales, ¿qué van a hacer si les llega una paciente con aborto incompleto? Derivar, dice referencia, hola, la doctora, estoy mandando a su hospital, un aborto. ¿Cómo es, chicos? ¿Qué van a hacer? Son médicos generales, llega una paciente así sangrando, pálida. ¿Qué? Sus signos vitales. Hay que llamar a la doctora, no te número. ¿Qué van a hacer, chicos? Sus signos vitales, disposición de líquidos. Exacto. Primero, entre lo que le manejan, no le dicen a la enfermera, pon suero, trae esto, no sé, espéculo. Le ven, si es un aborto que está ahí incompleto, le sacan los restos y van a ver que la paciente deja de sangrar y obviamente se va a estabilizar un poquito, ¿no ve? Porque si la dejan ahí, miles han mandado con sus restos ahí colgando por no agarrar una pinzaro y la paciente se descompensa, pues 1 hora, 2 horas de viaje, ¿se imaginan? Entonces, ¿qué lo vamos a hacer primero? Evaluar los signos vitales. ¿Cómo estaría una paciente con hemorragia o con aborto incompleto? No sé. ¿Cómo estaría? Hipotensa. Hipotensa, dice, ¿qué más? Taquicárdica. ¿Qué más? ¿Cómo va a estar? ¿Qué pasó? Signos vitales. Entonces vamos a evaluar que la paciente
se arruinó, se ha calentado mucho. ¿Cómo están en sus signos vitales? Importante canalizar una vía o 2 vías, si la paciente está muy hipotensa, descompensada, canalizar 2 vías de grueso calibre, ¿no? Puede ser en las extremidades, hasta vía central si es que alguien sabe colocar o ahí está un médico terapeuta, ¿no? Vamos a dar analgésicos en algunos casos y evaluar, ¿no? Como decía aquí el... no olvidé el Esteban. Vamos a poner el espéculo, vamos a estar identificando la causa para hacer el manejo, ¿no? Vamos a ver si hay signos de infección y el examen ginecológico, determinar edad gestacional, ver cuánto de dilatación tiene, llegar a un diagnóstico. Si tenemos ecografía, le podemos hacer incluso nosotros ahí mismo o solicitar ecografía si nos da tiempo, o también vamos a referir a la paciente, ¿no? También vamos a pedir laboratorio si tenemos. Siguiente. La conducta es dependiendo del diagnóstico. Hemos visto que la amenaza de aborto la podríamos mandar a su casa o la podríamos internar con antiespasmódicos, indometacina, todo lo que hemos visto. Si es un aborto inevitable, ¿qué vamos a hacer? Primero esperar que elimine el producto y se vuelva un aborto incompleto. Si es un aborto, bueno, esperamos y hacemos el AMEO o el de grado, ¿no? Según corresponde. Si es un aborto retenido, o sea que el bebé se ha muerto ahí dentro, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Inducir, ¿no? Le ponemos misoprostol, dilata, elimina el producto y hacemos el procedimiento. Si es un aborto incompleto, depende de las semanas de gestación, podemos hacer aspirado o legrado. El AMEO está indicado, creo que más adelante tiene una de AMEO. El AMEO está indicado hasta la semana 12 o siempre y cuando el cervix esté dilatado hasta como 1 centímetro de grosor. Porque el AMEO, vamos a ver que es como una cánula que necesita un sistema al vacío. Si tiene 5 semanas, se ha puesto misoprostol y está con 3 de dilatación, aunque sean 5 semanas, no le puedo hacer un AMEO, ¿no ve? Porque ahí no va a haber una generación de un vacío. Entonces en ese caso hacemos legrado. En un aborto incompleto, entonces AMEO o legrado, ¿no? En un aborto infectado, además de hacerle AMEO o legrado, le daremos antibióticos o en el caso necesario internación en UCI. En un aborto séptico, con más razón, internación en UCI. Siguiente. Ahí está, entonces les decía, existen 3 tipos de manejo. Uno, el manejo médico, que podríamos hacer en un aborto retenido o en algunos incompletos en los que la paciente esté estable, podríamos utilizar misoprostol para evitar el procedimiento. Los 2 métodos más importantes van a ser el legrado y el aspirado, ¿no? El AMEO o aspiración endouterina, como les decía, menor a 12 semanas y con un cervix dilatado hasta 1 centímetro. Se introducen las cánulas, creo que es el gol, se introducen las cánulas y se aspira. No te vayas. Y el legrado con material, está emocionado. El legrado es con material metálico, con unas curetas o legras fenestradas y vamos a hacer el raspado. El siguiente, por favor. Entonces ahí vean cómo es el AMEO. Son unas cánulas con una jeringa, es como una jeringa grande con unas canulitas de diferente calibre, desde 1 milímetro hasta 1 centímetro, y vamos a, en la práctica más que todo, les voy a poner links de videos cómo se hace un AMEO. El AMEO ustedes lo podrían hacer si es que se capacitan y les certifican que pueden hacer. Le aspiran, ¿no ven? Le aspiran con la jeringa. Incluso se puede hacer con la anestesia local, esto es lo que les decía, la anestesia para cervical, le colocan y le aspiran, ¿no? Si tal vez es a 8 horas y saben hacer el AMEO y no lo van a perforar, lo podrían hacer ustedes. Siguiente. Entonces vamos a diferenciar siempre, chicos, el aborto de las otras patologías de la primera mitad, ectópico, moro. No siempre todos los sangrados van a ser un aborto, ¿no? Como vamos a ver al final del tema. Las complicaciones
Pueden haber desde anemia, shock hipovolémico, descompensación, procesos infecciosos, perforaciones, incluso haciendo un manejo de un aborto en un hospital, en una clínica, no sé, podríamos perforarlo, ¿no? Y generar hemorragias, abdomen agudo, no sé, hemoperitoneo, con lesiones a vejiga, intestino o algún otro órgano. También puede ser que solucionemos el aborto y no le hayamos hecho un buen legrado y hayan restos también post-ameo o legrado. Y como les decía, pueden haber complicaciones tardías como esterilidad y otros factores, ¿no? Como que predisponga a un acretismo o una placenta previa. El siguiente, por favor. Y en conclusión, dice la diferencia entre el ameo y el legrado, ¿no? Ya les he dicho, menor de 12 semanas, ameo, mayor de 12 semanas, legrado. Siguiente, por favor. Bien, chicos, entonces creo que eso es lo básico de un aborto. Igual ya estamos justo a tiempo. ¿Alguna duda, consulta?